Hola, 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 muy buenas a todos, amigos, amigas y queridos oyentes. Bienvenidos a Enigmas sin Fronteras, el podcast donde la realidad supera la ficción más oscura. Soy Fede González y juntos exploraremos los casos más atroces de crímenes reales, los misterios más profundos de la humanidad, los avistamientos inexplicables de ovnis y los fenómenos paranormales que desafían nuestra comprensión. Los invito a seguir este podcast para no perderse ni un solo relato y así ayudarnos a que estos episodios circulen y lleguen a más oídos curiosos. Advertencia: el siguiente relato contiene detalles explícitos de violencia y descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción. Hoy nos sumergiremos en un relato que desafía la lógica. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida y a la vez la indomable fuerza del espíritu humano. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar los dejará sin aliento. Hoy desentrañamos el infierno que vivió Alison Botha. El calendario marcaba el 18 de diciembre de 1994. Nos situamos en Port Elizabeth, Sudáfrica. Alison Botha, una joven de apenas 27 años, había disfrutado de un día perfecto, de esos que la vida te regala de vez en cuando. Sol en la playa, risas con amigos, una barbacoa y pizzas para cenar a la noche. Después de dejar a su última amiga en la casa, regresó para su apartamento. El parking habitual estaba ocupado, una pequeña molestia que la obligó a buscar un lugar más apartado. Agotada, finalmente encontró un sitio. Se estaba preparando para salir del auto, recogiendo sus cosas del asiento trasero, cuando una brisa cálida, inusual, la rozó. Al girarse, el aire se congeló. Un hombre, con medio cuerpo ya dentro de su coche, la amenazaba con un cuchillo. La orden fue seca, brutal. «Muévete o te mato». Paralizada por el terror, Alison obedeció, deslizándose hacia el asiento del copiloto. Él tomó el volante y arrancó, adentrándose en la noche. Los primeros minutos fueron de pura angustia. El hombre que se presentó como Clinton, un nombre falso como Alison pronto descubriría, intentó calmarla con una historia sobre una deuda y la promesa de que solo quería usar su coche. Pero la falsa sensación de seguridad duró poco. Clinton hizo una parada. Otro hombre de aspecto aún más aterrador subió al auto. En ese instante, Alison supo con una certeza helada que no volvería a casa. La descripción que sigue es cruda, pero necesaria para comprender la magnitud del horror. Los dos hombres condujeron a una zona desolada, sin una sola luz. Allí, en la oscuridad más absoluta, el vehículo se detuvo. Lo que ocurrió después es inimaginable. Ambos violaron a Alison en repetidas ocasiones. No solo eso, la estrangularon hasta dejarla semi-inconsciente. La apuñalaron 37 veces por todo el cuerpo, en sus partes íntimas, en el abdomen, en el pecho. Y como si esto no fuera suficiente, le cortaron la garganta 17 veces profundamente hasta casi decapitarla. Alison estuvo consciente, presenciando cada segundo de su propia tortura, escuchando sus verdaderos nombres, Franz y Teuns. No podían dejarla con vida, la dieron por muerta, la abandonaron completamente desnuda, tirada en la arena y con sus entrañas expuestas. Uno le preguntó al otro si creería que estaba muerta. La respuesta fue escalofriante. Nadie sobrevive a esto. Entonces se alejaron, hablando en un idioma que Alison entendía. Lo que no sabían, lo que no podían concebir, era que Alison seguía viva, solo se había hecho la muerta. El sonido de su propia sangre burbujeando en su garganta fue una macabra señal que la sacó de su letargo. Sabía que estaba muriendo, tirada, sola. Pero en ese momento, una fuerza inconmensurable la invadió. Pensó en su madre, en que quería otra oportunidad para vivir. Entonces tomó una decisión. Con una mano, desesperada, escribió los nombres de sus atacantes en la tierra, Franz y Teuns. Justo debajo añadió: «Mamá, te quiero». Al intentar moverse, descubrió el horror absoluto. Sus propios intestinos estaban fuera de su cuerpo. Logró sujetarlos con una camisa vaquera que sus agresores habían tirado cerca. Intentó arrastrarse, pero el dolor era insoportable. El suelo lleno de piedras y cristales. No le quedaba más remedio que levantarse, y así lo hizo.
Con la cabeza casi seccionada, con la mano libre, se la sujetó para que no se le cayera hacia atrás o se le desprendiera del cuerpo. Con más de 50 puñaladas, destripada y con el cuello prácticamente seccionado, Alison Botha se puso de pie. Lo que siguió fue un milagro. Caminó. Sí, caminó, sujetándose el vientre y la cabeza hasta llegar a la carretera. Allí se desplomó. Varios coches pasaron de largo, ignorando la imagen dantesca. Pero por fin alguien se detuvo. Era Tian Hiller, un estudiante de veterinaria de 20 años. Sus conocimientos de primeros auxilios fueron cruciales. Uno de sus amigos, increíblemente, tenía un teléfono móvil, algo inusual en 1994. Llamaron a una ambulancia, pero esta tardó casi una hora. Los paramédicos, seguros que Alison no sobreviviría, condujeron con calma, pero ella llegó consciente al hospital. El doctor David Coming, el médico de urgencia, afirmó no haber visto nunca, en toda su carrera, heridas de tal magnitud. Alison respiraba por un agujero en su cuello, tenía un corte de oreja a oreja. Sus intestinos, literalmente, sobre su barriga, contaminados con arena y residuos. Las 37 puñaladas, los 17 cortes en la garganta, la ciencia no podía explicar cómo seguía con vida. Aquí es donde el universo pareció conspirar a su favor. Ninguna de las puñaladas había tocado un órgano vital, ni las arterias principales del cuello, ni los nervios cruciales. El esófago estaba intacto. Las heridas en el pecho no habían alcanzado los pulmones o el corazón. Y el cirujano de guardia, el doctor Dmitry Angelov, resultó ser un especialista en otorrinolaringología y cirugía general, exactamente lo que Alison necesitaba. No hubo que esperar a ningún otro experto, un milagro tras otro. Alison salió de la operación, sobrevivió. La policía le mostró fotos y ella sin dudar señaló a sus atacantes, Franz Dutois y Teuns Kruger, ambos ya con antecedentes penales por violación. Para la fiscalía, sin embargo, la identificación fotográfica no era suficiente. Necesitaban que Alison verbalizara sus nombres. Un riesgo enorme para alguien con la tráquea y el cuello dañado, intubada. Pero Alison, con una determinación inquebrantable, accedió. El tubo fue retirado y con una voz ronca pero firme pronunció los nombres que la habían condenado a esta pesadilla: Franz y Teuns. La recuperación física de Alison fue un camino largo y doloroso, lleno de cirugías y dolores constantes, pero las cicatrices emocionales y psicológicas eran aún más profundas. Cayó en una terrible depresión. Sin embargo, en el fondo de ese abismo, algo cambió. Una invitación para dar una charla en el Club Rotary, para contar su historia. Para su sorpresa, aceptó. Fue su terapia. Le dio un propósito. Alison se convirtió en una de las primeras mujeres de Sudáfrica en hablar públicamente sobre la violación, ayudando a incontables sobrevivientes, animándolas a compartir sus propias historias. Viajó por más de 35 países, escribió 2 libros y se convirtió en una de las oradoras motivacionales más inspiradoras del mundo. En 1995 conoció a Tinui Botha, con quien se casaría en 1997, y contra todo pronóstico médico, Alison, a quien le habían dicho que nunca podría tener hijos por todas sus lastimaduras, dio a luz a Daniel en noviembre del 2003 y a Matthew en noviembre del 2006. Lo más conmovedor, que durante el segundo parto, el médico asistente fue Tian Hiller. ¿Recuerdan ese nombre? Sí. Es el estudiante de veterinaria que la encontró moribunda en la carretera. Inspirado por Alison, dejó veterinaria y estudió medicina, dedicando su vida a salvar otras vidas. Parecía un final de cuento, ¿verdad? Pero la vida, como sabemos, no siempre es justa. A pesar de las condenas, a pesar de que el juez Chris Jansen los había declarado un peligro para la sociedad y había recomendado que nunca fueran liberados, Alison se enteró de que sus agresores podrían optar a la libertad condicional. Una nueva ley de 2004 permitía a los condenados a cadena perpetua antes de esa fecha fueran considerados para libertad condicional tras 13 años y 4 meses. El terror se apoderó de Alison. Escribió un correo electrónico a las autoridades,
detallando el horror vivido, suplicando que no los liberaran. La respuesta fue un nuevo golpe. Su correo fue impreso y entregado personalmente a Franz Dutois. Como si esto no bastara, la madre de la novia de Franz, desde Estados Unidos, le envió un correo a Allison pidiéndole ayuda para que Franz saliera en libertad. ¿Pueden imaginar la audacia, la crueldad? Y no terminó ahí. Franz Dutois, desde la cárcel, solicitó participar en el documental sobre la historia de Allison, disponible en Amazon Prime Video y Apple TV, con el nombre de Allison. Su condición: una carta de perdón firmada por Allison por haberlo denunciado y un porcentaje retroactivo de todas las ganancias de sus charlas, conferencias y libros. Su justificación: el éxito de Allison se debía únicamente a lo que él le había hecho. Un acto de manipulación y depravación que roza lo inimaginable. Por supuesto, sus peticiones fueron rechazadas. Lo último que sabemos, y esto es lo más reciente, es que en julio del 2023, Franz y Teus fueron puestos en libertad condicional tras 28 años de prisión. Esta decisión generó una controversia masiva, especialmente porque Allison no estaba informada previamente, violando flagrantemente las leyes de derechos de las víctimas. Sin embargo, en un giro crucial en febrero del 2025, el ministro de Servicios Correccionales, el Dr. Peter Greenwald, revocó su libertad condicional, argumentando la necesidad de proteger a la comunidad, sobre todo en casos de violencia contra mujeres y niños. Ambos fueron devueltos a prisión y, en teoría, permanecerán bajo custodia. Aunque una parte de Allison murió aquel 18 de diciembre de 1994 y aunque las secuelas físicas y emocionales perduran, su historia es un testimonio de resiliencia inigualable. Ella no solo sobrevivió a un infierno, sino que lo transformó en una luz, un faro para otras víctimas. Hoy en día, Allison Botha sigue siendo una de las oradoras motivacionales más inspiradoras del mundo. Es aquí donde me toca dar mi punto personal de este caso. La historia de Allison Botha nos recuerda que incluso en las circunstancias más atroces, la resistencia y la esperanza pueden prevalecer. Su valentía y fuerza inspiran a reconocer la capacidad que tenemos todos de superar el dolor más profundo y convertirlo en una fuente de luz y motivación para otros. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la justicia y la solidaridad, y a valorar cada oportunidad de vivir con un propósito y resiliencia, porque en realidad las cicatrices que llevamos no solo hablan de nuestro sufrimiento, sino también de nuestra capacidad para sanar y seguir adelante. ¿Qué les ha parecido la historia de Allison Botha? ¿Les ha impactado tanto como a mí? Hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren pueden apoyar esta producción desde cafecito.app Enigmas Sin Fronteras, o suscribiéndose, dando like, comentando o compartiendo este episodio con otras personas. También pueden solicitar por los comentarios algún caso en especial que quieran que hable. Queridos amigos, los despido y les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.